www.idel.pe. El Instituto de Defensa Legal presenta No hay derecho. Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. 8:01 de la mañana, vamos al inicio del programa de hoy. Vamos a iniciar la jornada, vamos a iniciar esta semana que va a estar muy cargada. Y ustedes han escuchado el cumpleaños feliz, no porque sea mi santo el día de hoy, va a ser a fin de mes, sino porque un 4 de septiembre del año 2006, hace ya 11 años, iniciamos con este modesto programa. Un 4 de septiembre de ese año decidimos, gracias a la buena disposición y el interés que en ese momento expresaron los directivos del Instituto de Defensa Legal, del IDEL, la institución en la que yo trabajo y desde donde se produce este programa, decidimos empezar a producir y a difundir este espacio. Entonces, bajo el interés también, interés común de Radio San Borja, donde empezamos esta transmisión. Ahí estuvimos un poco más de 10 años. Luego nos hemos trasladado a esta emisora y uno nunca sabe, dentro de poco probablemente tengamos que saltar y estar en otros lados, siempre en la voluntad y en el interés de hacerles una propuesta diaria donde podamos no siempre compartir los puntos de vista, no siempre estar, por cierto, de acuerdo, pero sí siempre en el interés de buscar la mayor información que sea posible, ojalá la más crítica posible, ojalá la más profunda posible, para poder hacer con la posición que tomemos después de acceder a estas fuentes de información, pues un país mejor, con propuestas, con una calidad y la posibilidad que imaginemos un país mejor. Estamos muy contentos de haber, pese a veces a las circunstancias, pese a veces a las dificultades, pese a que hay muchos problemas para acceder hoy por hoy a medios de comunicación, haber mantenido esta propuesta y haberla mantenido, la verdad, siempre de mejor manera, siempre robusteciéndola, siempre haciendo que llegue a nuevos espacios, a nuevos sectores. Y hoy creo que, ya vamos a dejar un poquito la humildad de lado el día de hoy, nos hemos convertido de alguna manera también en una fuente guía interesante para aquellos que quieren salir de esa rutina noticiosa que te da lo mismo, y donde piensan todos parecidos y donde todos nos tratan de hacer creer o ver un país que no siempre expresa una realidad que a veces después, a tono de conflicto o a tono de gran preocupación, aparece y ya no se puede recuperar todo el tiempo perdido. Por eso es que en este modesto espacio, como digo, siempre procuramos dar la pelea para que el debate sea amplio, para que el debate sea plural, para que las voces distintas que a veces están impedidas de aparecer en otros medios de comunicación aparezcan para que usted se beneficie. Quiero agradecer de manera muy especial, por supuesto, a quienes en el IDL han mantenido esta iniciativa. Tenemos, espero yo, larga vida todavía para poder proponerles un espacio con estas características, pero también quiero agradecer de manera muy especial a todo el equipo de profesionales, el equipo extraordinario de profesionales que trabaja conmigo hace mucho tiempo ya, a quienes se dedican no solo a participar directamente en el programa, como yo lo hago todos los días. Yo siempre he dicho, tengo la parte más fácil de hablar y de tratar de, en las entrevistas o los comentarios, proponerles o plantearles algunos temas que puedan ser para ustedes interesantes, pero hay un tremendo equipo detrás que sostiene esta producción. Quiero agradecer de manera especial a todo el equipo de IDL Radio por no solo tener un trabajo excepcional e importante, sino también de haber apostado y seguir apostando por una idea, por una propuesta que la verdad nos hace sentir muy satisfechos en términos profesionales y también en términos personales. Estamos de aniversario, entonces un gran saludo a todos mis colegas y también un saludo muy especial a quienes nos siguen desde esa época. El otro día, no sé si ahora tenemos ya la posibilidad de conectarnos a través de las redes o a través del WhatsApp,
para que quienes nos siguen desde esa época nos puedan también comentar seguramente algunos incidentes, algunas anécdotas o algo que le haya llevado a seguirnos permanentemente durante estos últimos años. 11 años ya estamos muy contentos. No suele ser así la suerte que corren algunos otros proyectos interesantes a veces y que tienen vida corta. Nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando intensamente para que puedan suceder dos cosas con este espacio, para que se pueda sostener, es decir, para que encontremos un lugar que nos albergue y que nos permita difundir estos puntos de vista y estas ideas, pero también para sostenerlo en términos periodísticos, en términos económicos y poder ser una alternativa. Con mucha dificultad, y eso se lo digo con toda sinceridad, lo hemos logrado hacer hasta ahora. Esperamos que sigamos así en adelante. Muchísimas gracias también a mis colegas aquí en la radio por permitirnos sacar esta señal todos los días. Vamos a más adelante seguramente leer algunos comentarios de nuestros oyentes que se van a pronunciar o seguramente van a opinar sobre este tema. Son las 8:06 de la mañana. Un saludo especial a quienes nos siguen aquí en el 105.5 de la FM, aquí en Lima. Gracias a quienes desde las regiones nos siguen también. La Red Nacional de IDL Radio es un pilar fundamental de este proyecto. Estamos sumamente agradecidos que se mantengan con nosotros y que caminemos en la misma ruta, que estemos inspirados por los mismos principios y los mismos ideales y que desinteresadamente contribuyan con esta idea, que por cierto es de todos ustedes también. Un saludo, un reconocimiento a todos los periodistas y a los medios de comunicación de la Red Nacional de IDL Radio, que a esta hora de la mañana nos permiten también llegar a distintas zonas del país. Gracias a quienes nos siguen a través de la página web de IDL Radio y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Usted puede ya buscarnos en el Facebook, ahí estamos desde muy temprano, y vamos a tratar de potenciar esta herramienta también, que para nosotros ha sido, por cierto, fundamental. Le voy a dar en un ratito el teléfono WhatsApp o la línea WhatsApp para que usted también pueda comunicarse con nosotros este día de aniversario. Vamos a rápidamente ubicar el número. Usted ya nos puede escribir también al 9975-74815, 9975-74815. Ese es el WhatsApp de No Hay Derecho de IDL Radio. Se activa durante el programa, en las horas del programa, mientras el programa se está emitiendo en vivo, y ahí puede usted comunicarse con nosotros. Estamos, la verdad, muy contentos, estamos de aniversario, vamos a celebrar de todas maneras. En la mañana temprano llegaba, me encontraba con mi amigo y colega Víctor aquí, decíamos, hay que celebrar, Carlito, de todas maneras hay que hacer algo, ¿no es cierto? Digamos, algo sencillo, modesto, porque la cosa no está como para más, pero, digamos, de todas maneras, recordar esos inicios de este programa, que miren ustedes, ha llegado ya a su 11º aniversario. Bueno, a ver, vamos a comentar algunos asuntos que son interesantes, algunos nos preocupan, por supuesto. Primero, una buena noticia, y yo creo que esto de que la huelga de maestros, la huelga magisterial, haya ya culminado, y que a partir de hoy, entre hoy y mañana, los profesores regresen a sus aulas, es una muy buena noticia. Y es una buena noticia porque estábamos ya jugando los descuentos, o estábamos hacia el final de los días que nos podían todavía hacer imaginar que las clases se puedan recuperar. Y los maestros han tenido, creo yo, han entendido eso que hubiera significado que sus alumnos, a quienes quieren mucho también, y muchos son padres de familia y también tienen sus hijos en la educación pública, pues pierdan el año. Ahora lo que toca es regresar a las aulas, desarrollar los cronogramas de recuperación de clases, y que hacia final del año seguramente van a tomarse buenos días del año siguiente, del verano siguiente aquí en Lima, y del año siguiente en otras regiones también, para tratar de compensar esos días no trabajados. Y queda ya más en el ámbito de las regiones o de los gobiernos regionales cuáles van a ser la decisión. El Ministerio de Educación dispuso ya descuentos y sanciones para quienes no retornaron cuando ellos consideraban debían haberlo hecho, pero esto lo tiene que materializar los gobiernos regionales, y vamos a ver cómo reaccionan frente a ello. Lo que han dicho los maestros, y lo ha dicho Pedro Castillo, que terminó constituyéndose como la cara visible de esta movilización, y que ha generado todo un debate y seguramente una tensión muy fuerte, que vamos a ver en qué termina,
con el CEN del SUTEP, que está más bien vinculado a Patria Roja. Vamos a ver qué viene después de eso en términos de esa institucionalidad que deben tener los sindicatos y que tienen que dirimir sus asuntos ahí donde corresponde y de la manera como está ya establecido, discutiendo cuáles son los mejores representantes y sobre todo generando una legitimidad que pueda ser la fuente principal del mandato que pues van a tener, no solo para negociar en situaciones como esta, sino ojalá para procurar mejorar la calidad de la educación, teniendo a la base de que los maestros y las maestras son fundamentales. Una persona como yo, que es hijo de maestros, no puede sino creer, habiendo visto a mi padre trabajar tan abnegadamente y tan decididamente por mejorar la educación, sino respaldar y reconocer a quienes a veces en condiciones muy difíciles hacen lo que aquí no se nota, digamos, invierten lo poco que tienen, se desvelan, trabajan durísimo para que no puedan ir en el sentido contrario de ese encargo que se les ha dado de poder mejorar el país a través de una educación que sea de calidad, para que todos seamos iguales, no solo en el papel, sino en la realidad. Es una buena noticia que regresen, como es una buena noticia que los profesores hayan conseguido cosas importantes, aumento de sueldo, mejores condiciones. Es decir, a mí me parece que esto ha sido muy importante y que hay que reconocer. Es positivo que se haya empezado a debatir sobre la educación y que, al margen de estar o no totalmente de acuerdo con los maestros en sus formas y en algunos reclamos, pues creo que lo positivo, la lección que hay que sacar es que se ha conseguido cosas importantes para el magisterio. Ahora, es una pena, es terrible que se haya conseguido a base de una huelga, un gobierno más atento, un país más interesado por mejorarse día a día, por procurar ser un país de primer mundo, no en el papel sino en la realidad, hubiera visto en la educación el camino para justamente esas mejoras. Pero ha tenido que ser una huelga larga, además, la que ha llevado a una situación como la que tienen hoy día los maestros, que creo que después de haber conseguido todas estas cosas va a ser mucho mejor para ellos. No es todo lo que pedían, no es todo lo que querían seguramente, pero ha sido importante de cara a la situación que tenían hace unos pocos meses, que ha sido la consecuencia de este desinterés de los gobiernos por realmente tomarse en serio algo que es fundamental para las sociedades democráticas, que los países tengan una educación ciudadana muy fuerte para que también podamos empezar a elegir mejor y no tener los problemas que tenemos cuando alguien llega al gobierno y se desatiende o desentiende, mejor dicho, de estos asuntos que son centrales y que son fundamentales. Eso también es importante. Ahora ya, digamos, al margen de estos asuntos que para mí son los principales, pues habrá que discutir y ver quién queda fortalecido y debilitado y si es que esto pudo ser mejor todavía. Yo sigo insistiendo, pese a que esto probablemente no le guste inclusive a muchos de nuestros oyentes, que el señor Pedro Castillo y la dirigencia de ese SUTE regional, de ese comité de lucha a nivel nacional, tuvo la excelente oportunidad de haber llegado a lo mismo que llegó ahora, pues hace ya un par de semanas o hace una semana, cuando el gobierno presentó esta idea de que se volvían intransigentes y de que no querían ceder a firmar acuerdos que para mí eran ya logros muy significativos que habían obtenido. De ahí en adelante no han conseguido nada adicional a lo que en ese momento se les ofrecía. En ese momento se hubiera planteado esto que hoy día han hecho para que ellos aparezcan como los grandes promotores de eso. De hecho, ya el SUTE Nacional de Patria Roja dice que por ellos se consiguió lo que se conseguía y que en realidad los otros no consiguieron nada. Los otros dicen que esto es una paréntesis, pero que van a retomar a la huelga si es que no se cumplen algunas cosas que la ministra hasta ahora no ha querido ver en este diálogo. Y en fin, la cosa parece todavía no estar del todo resuelta. Pero creo yo que no fue políticamente correcto y creo que la consecuencia la hemos visto después cuando han tenido ya que ceder y finalmente acabar con la huelga, el hecho de que la prolongaran y se generaran algunos actos tremendos de violencia, donde han habido algunos profesores que creo que han actuado de manera correcta, la mayoría, hay algunos pocos que no lo han hecho, pero que la represión policial, que al comienzo se planteaba en términos de resguardo y protección, terminó siendo brutal también en algunos de los acontecimientos que se han producido. Y esa es otra de las lecciones que hay que sacar y hay que interpelar, digo, no en términos congresales, sino hay que preguntarse también
porque si esas eran las verdaderas y las mejores fórmulas para tratar de resolver un problema de esta naturaleza. Creo que el ministro del Interior cometió un tremendo y gravísimo error creyendo y sindicando de terroristas a quienes lideraban esta marcha y trasladando, digamos, casi el calificativo a tantos otros que protestaban legítimamente. Después él retrocedió y dijo que no había dicho eso, que eso no es lo que él pensaba, que él reconocía a los maestros, pero hoy día he visto inclusive en las redes sociales, dice que su gran logro fue traerse abajo a estas dirigencias radicales que lo que querían era cualquier cosa menos resolver los problemas del magisterio. Y creo que si ese ha sido su interés y su afán, no lo ha resuelto, porque ahora esa, creo yo, se ha legitimado más y creo que va a ser la que le puede terminar dando más dolores de cabeza a la ministra y al gobierno más adelante, si es que algunas cosas que están planteando no se resuelven definitivamente. Pero creo que hay que extraer todas esas cosas para poder pensar en que es posible en un país democrático resolver las cosas de otra manera. No puede ser posible que tenga que producirse seguridad de naturaleza para atender a los maestros. Eso es una vergüenza realmente. Y claro, en medio de una situación de poca credibilidad y de muy bajo reconocimiento y de escasa representatividad y con altos niveles de debilidad, pues el gobierno puede estar en apuros más adelante. Y el gran problema es que el presidente, que ha hablado el fin de semana, no se da cuenta y no lo reconoce. El presidente está viviendo realmente en las nubes y no se da cuenta de lo que en este momento está en riesgo. Le preguntaron el otro día si le preocupaba tener 19% de aprobación. Y ha ninguneado la seguridad, no le preocupa. Pero le preocupa que la huelga esté, no le preocupa. Le preocupa que su partido se esté partido, no le preocupa nada al presidente. Y creo que eso, lejos de darnos satisfacción, de darnos tranquilidad, nos lleva a pensar de que estamos en una situación crítica y difícil. Y si el presidente no la resuelve, pues esto puede tener un desenlace, creo yo, que es el que menos quisiéramos, pero que el propio presidente parecería está fomentando con su necedad y su poca capacidad para reconocer y su tremenda dependencia de algunas personas que dentro del gabinete, creo yo, por más capaces que puedan ser en muchos temas, no le están resultando para el momento que estamos viviendo. Y los opositores al gobierno, sin hacer mucho, están aprovechándose de esa reiterada, de esa sistemática manera de torpedearse y de dispararse a los pies del gobierno para poquito a poco empujarlos hacia el borde y mantenerlos ahí. Y un presidente y un gobierno débil son, digamos, un imán para que muchos olfateen eso y efectivamente puedan terminar poniéndolo en jaque al presidente y al gobierno, o lo que podría eso significar para el país. El presidente tiene que darse cuenta de eso. Bueno, los niños, cerca de 2 millones regresan a las clases, ojalá que las recuperen y que no tengan que perder el año, y vamos a ver eso con mucha atención, por supuesto. Están escribiendo ya nuestros amigos a través de las redes sociales. Más adelante le voy a dedicar un tiempo para poder recoger muchas de esas opiniones que nos alientan, por cierto, todos los días a seguir en esta tarea. Son las 8:18 de la mañana. Carlitos, dame unos minutitos, por favor, porque tengo varios temitas que comentar. Bueno, este fin de semana, quiero decir, sí, el tema principal, que lo va a ser durante los próximos días, está centrado en el Tribunal Constitucional. Y es que el Tribunal Constitucional tenía entre manos una papa caliente, un problema y un tema muy serio. Y es que cerca de 42 congresistas pues pidieron al Tribunal Constitucional que declarara inconstitucional una norma que dio al propio Congreso. Una ley que se llamó la ley antitránsfuga, que en realidad, y se los digo con toda sinceridad y no se dejen engañar, no buscaba fortalecer los partidos, no buscaba fortalecer las bancadas, no buscaba fortalecer la institucionalidad política en nuestro país. Lo que buscaba, porque además la mayoría fujimorista es la que lo impulsó y que finalmente la aprobó y que finalmente se la aplicó a los que terminaron siendo disidentes de esta bancada poco cultivada, pero muy atorrante y a veces muy grosera, ¿no? Y diría yo por momentos muy antidemocrática en su relación con los que no piensan como ellos, en el Congreso digo, inclusive dentro de su propia bancada, al punto que Kenji Fujimori
está a punto de partir la bancada, porque eso es un dato de la realidad. Va a haber y va a depender mucho de cómo se muevan las cosas seguramente para ver si da o no ese paso, porque ella siente que ahí no pueden aguantar esta manera viene de noventera de imponer las cosas, porque a la señora emperatriz Keiko Fujimori se le ocurre que vayan en tal o cual dirección, pese a que eso puede dañar los propios principios, pocos principios que algunos de los pocos fujimoristas que están ahí todavía poco tienen, pero que podría eso ya significar que algunos vayan saliendo. Esa ha sido, digamos, la milanesa, no hay otro asunto. Lo que querían era forzar una corporación, forzar un partido, decir que son muy consistentes y muy sólidos, porque había una ley que decía, si tú no hacías lo que te decía Keiko y sus asesores, pues te votaban y te dejaban abandonado en un parlamento sin ninguna posibilidad de ser presidente de comisión, ser miembro de la comisión permanente, sin poder participar en ningún cargo representativo, en fin, te dejaban poco al aire. Eso es lo que pasaba, esa era la intención y así lo aprobaron. Entonces lo llevó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ya vio esta causa y ya decidió esta causa. Ayer Idela Reporteros ha publicado, no lo que Gilbert Violeta, creo yo, que efectivamente, abonando a la desconfianza y generando toda una discusión innecesaria en este tema, generó publicando, difundiendo lo que era una presentencia, por decirlo de alguna manera, y que los fujimoristas están aprovechando de eso porque dicen que ha habido injerencia y que van a investigar y que quieren que se traigan abajo esa sentencia porque, en fin, esto ha sido, parece que, mal dado. Pero ayer, el reportero Gustavo Gorriti publicó la sentencia, donde ya está firmada por 5 de 7 magistrados. Solamente les voy a explicar muy rápidamente, porque ustedes que conocen mucho de estos temas y son mucho más abogados que muchos que son abogados, saben que para que una sentencia que declare inconstitucional una ley o algo en el Tribunal Constitucional tiene que tener 5 votos de 7. Es decir, tiene que tener una mayoría calificada, 5 de 7. Y aquí hay 5 que votaron diciendo que esta ley tiene que separarse del ordenamiento jurídico, que no sirve, que no vale, que va contra la Constitución. 5. Por lo tanto, esa ley, cuando esto se publique, va a tener que ser expulsada inmediatamente. ¿De acuerdo? Entonces, si 5 ya votaron, lo ha publicado Gustavo Gorriti y Idela Reporteros el día de ayer, ya es una sentencia definitiva, ya es una cosa juzgada, ya no hay manera de retroceder. ¿Cuál es el procedimiento que sigue? Y es verdad que los 2 magistrados que no votaron a favor de esa sentencia, es decir, los magistrados Sardón, de conocida afinidad fujimorista, y el señor Ernesto Blume, que, digamos, es una persona que no está de acuerdo pues con estas cosas, y que hecho sea de paso, que ahora se habla del prófugo Carlos Burgos, que fue alcalde de San Juan de Urigancho y que está prófugo porque lo han ya sentenciado, o no, bueno, lo han sentenciado por lavado de activos, fue patrocinado y cliente del señor Blume, pero esa es otra discusión. Pero en fin, ellos 2 han votado distinto que los otros 5 y tienen el legítimo derecho, por supuesto, de hacerlo, sea cual sean los motivos. Pero si hay 5 votos, ¿qué cosa es lo que plantea el reglamento? Que hay un periodo de ratificación de los votos. Es decir, estos 2 que votaron distintos a los votos dirimentes tienen que emitir su voto por escrito, que es el mismo voto que ya sustentaron en la discusión en el Pleno. Es decir, no hay una novedad ahí, no es que van a incorporar otros elementos. Ya lo dijeron, sino que tienen que presentarlo por escrito. Y cuando ellos lo presenten por escrito, tienen que pasarle a todos los magistrados, es decir, a los 5 que votaron diciendo que esta ley de tránsito no servía para nada, para que ellos vean, si es que encuentran algún elemento ahí que los convenza de cambiar su voto. Eso creo yo es muy difícil de que pase, porque lo que han dicho Sardón y Blume ya lo dijeron en el debate y los otros han decidido habiéndolos escuchado. Por lo tanto, ese procedimiento, por lo general, no cambia absolutamente nada. Finalmente la sentencia ya es una sentencia firme, es una cosa juzgada, ya no hay posibilidades de que esto revierta. Pero ¿qué cosa es lo que está pasando? Y aquí hay que tener mucho cuidado porque la jugada es esta. Lo que quieren hacer es, ya el Congreso ha contratado al señor Aníbal Quiroga, que ha pedido la nulidad de la sentencia. La nulidad de la sentencia bajo 2 argumentos, que se filtró, y bajo la otra que el señor Urbiola, que eso es verdad, que siendo miembro del Tribunal Constitucional, porque lo es hasta el día de hoy, votó en esta sentencia, pero dice la defensa del Congreso, el señor Quiroga, que él no debió ver esta causa porque ya se estaba yendo.
lo que es una mentira, lo que es una barbaridad en términos jurídicos, lo que contradice la teoría o el planteamiento de la institución del juez natural. Él vio el caso, él estuvo en la audiencia, él escuchó todas las partes, él debatió el tema y que no va a votar, tiene que votar, y ya votó. Entonces lo que quieren es, como el señor Urbiola va a estar solo hasta hoy día y se supone que no va a poder ratificar su voto, pues lo que dicen es que tiene que empezar de nuevo todo de cero, porque el señor Ferrero Costa, que entra al Congreso, que ha sido elegido por los votos fujimoristas, debe meterse a este caso. ¿Para qué? Seguramente en la idea, en la intención, no sé si conversado ya, pero en el interés, en la intención, en la creencia, en la intuición de que él puede votar distinto a los 5 y por lo tanto inclinarse hacia Blume y Sardón y hacer un voto de 3 al otro lado de 4 y por lo tanto no hay inconstitucionalidad. Pero todo esto es ficción, todo esto se lo han inventado los fujimoristas porque los fujimoristas no creen en el Tribunal Constitucional. Y a mí me parece que lo que está haciendo Mauricio Mulder, además, y esto es mucho más grave, sabiendo que lo que está haciendo es incorrecto, es penoso, porque finalmente está avalando no solo una postura que es contraria al Estado de Derecho, porque el Tribunal Constitucional te puede no gustar, pero tienes que respetar los fallos que da, las sentencias que emite, porque si no, pasa lo que pasó el año 97, exactamente hace 20 años, cuando el Tribunal Constitucional dijo que la ley de reelección, la ley de interpretación auténtica, era inconstitucional y Fujimori votó a los magistrados del TC y puso después a unos sobones para que avalaran más bien este acto que, por cierto, terminó siendo el motivo para la reelección ilegal del hoy preso Alberto Fujimori. Los fujimoristas no han cambiado. Y Mulder en ese momento estaba en contra de lo que le hicieron al Tribunal Constitucional y hoy día es vergonzoso defender, además de una pésima manera. Ayer en una entrevista con Sol Carreño, la verdad terminó. Mulder suele tener muchos argumentos, no puede estar en contra de todo lo que dice, pero digamos es consistente. Pero ayer quedó totalmente desarmado tratando de justificar algo que es totalmente injustificado. El propio Jorge del Castillo, que es su colega dentro de la bancada, pero además es miembro del mismo partido, ha dicho que no respetar un fallo del Tribunal Constitucional sería atentar contra la propia Constitución del Estado de Derecho. Va a venir en un ratito y vamos a conversar con él sobre otro tema. Pero eso es lo que quieren, ¿eh? Cuidado. ¿Por qué? Porque se le puede partir la bancada a los fujimoristas. Y porque Mulder, que es el gran defensor de Alan García hoy día en el Congreso, necesita los votos completos del fujimorismo para blindar a Alan García por si tiene problemas, que debería tenerlos por el caso Odebrecht y las empresas brasileñas. Esa es la verdadera historia. El resto es puro bla, 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 bla. No sirve para nada. Esto es lo que está pasando y por eso es que se quieren bajar al Tribunal Constitucional. Cuidado con eso. Hay que respetar lo que el tribunal dice. Son las 8:28 de la mañana. Tenemos que ir a una pausa, hacer rapidito nuestro recorrido por las regiones. Luego vamos a venir con Jorge del Castillo, ¿no es cierto? Va a venir para conversar con nosotros y vamos a tener la posibilidad de hablar con él y con otros de nuestros invitados más adelante. Vamos a hablar con el doctor Oscar Urbiola, que va a dejar de ser ya miembro del Tribunal Constitucional a partir de hoy al mediodía, que entra a su reemplazo, el doctor Ferrero Costa. Y vamos a hablar más adelante sobre seguridad ciudadana también, porque han habido en los últimos días eventos que la verdad dan cuenta de el agravamiento de la inseguridad o de los actos de inseguridad que cada vez son más violentos. Han visto ustedes estos lamentables hechos en el Jirón de la Unión, en el centro de Lima, a pocos metros de la Plaza San Martín y de Palacio de Gobierno. Y al ministro no se le ha ocurrido otra cosa que decir que para evitar que eso pase hay que prohibir que en una moto vaya más de uno. O sea, si hay dos, ya son posibles delincuentes. Ya pues, o sea, digamos, me sorprende gente tan capaz en tantos temas, sobre todo en seguridad ciudadana, tiene un planteamiento tan, bueno, no voy a decir lo que está pasando por mi cabeza para no generar un problema mayor. Son las 8:29 de la mañana. Vamos a una pausa, regresamos en un instante, estamos en No Hay Derecho y venimos en un ratito. ¿Qué no
te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1. 1, el diario oficial de la realidad peruana. ¿Sabes dónde estudió nuestro premio Nobel? Obvio. ¿Y dónde se formaron Vallejo, Basadre, Carrión y Unanue? Por supuesto. ¿Y quién tiene los mejores convenios internacionales? Claro. Entonces, ¿por qué no postulas a San Marcos? ¿Y quién te dijo que no? Cierra inscripciones 6 de septiembre. Examen de admisión 16 y 17 de septiembre. San Marcos te espera. A esta hora, Noticias de la Red, descentralizando la información y el debate. Son las 8:30 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho y vamos rápidamente a irnos a Ayacucho. Ahí está nuestro amigo y colega Chano Yaranga con la información. Chano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Láser, un saludo especial para ti, para Víctor, para la gente de la radio que siempre nos contacta. Desde esta ciudad de Huamanga les informamos que la huelga docente continúa durante el día de hoy. Los dirigentes del SUTE CONARE en unos instantes se reunirán ellos en la casa del maestro para trazar estrategias para que el gobernador regional pueda resolver sus reclamos pendientes, entre ellos lo relacionado a la evaluación docente. Cabe señalar que el gobernador regional, Wilfredo Corima Núñez, la semana pasada los convocó a un diálogo, sin embargo ellos lo rechazaron. Por otra parte, al llamado de los dirigentes, muchos docentes ya retornaron esta mañana a sus centros de trabajo, especialmente en lo que corresponde a la zona rural. Cabe señalar, por otra parte, una parte de los centros educativos de la capital, acá en Ayacucho, se nota la presencia de alumnos en cantidad. Se espera que en los siguientes días, en las siguientes horas, las clases se inicien normalmente. Desde Ayacucho, Chano Yaranga para IDL Radio. Adelante. Muchísimas gracias, Chano, por esa información desde la región Ayacucho. Voy a leer, Gustavo me dice, feliz aniversario Glatzer, sigan adelante, gracias por la buena información. Muchas gracias a ti, Gustavo, por estar ahí. Desde la costa este de Estados Unidos de Norteamérica, se ve y se escucha muy bien, dice Jorge Terrone. Raquel nos dice, he escuchado de todo, el programa mejor de la radio. Muchísimas gracias, Raquel, por ello. Ana María Guisileri dice, feliz aniversario. Muchísimas gracias, Ana María. Denis, feliz aniversario. Muchísimas gracias, Denis. Ronald Gamarra, felicidades a No Hay Derecho, 11 años de buen y crítico periodismo. Felicitaciones, Glatzer. Muchísimas gracias a Ronald Gamarra, también un luchador por, digamos, que ha hecho mucho en temas vinculados a derechos humanos y mucho en la lucha contra la corrupción. Nelly dice, buenos días a todos los que están en contacto con No Hay Derecho. Felicitaciones, dice Jorge. Miguel, saludos desde Andahuaylas, maestro. Un saludo a Miguel Buitrón. Hola Glatzer, saludos desde Ica. A Hugo Alfaro, aprendí mucho de ti cuando participé de ir de la radio. Hugo, un tremendo saludo, si me acuerdo, por supuesto, muchísimo. Tantos colegas, tantos amigos, tantas actividades. Felicidades, primo, un abrazo. Rosa Castro, muchísimas gracias. A mi prima Rosita Castro, muchísimas gracias, un gran abrazo. Bueno, y hay muchos. Sí, hay mucho, voy a seguir diciéndolo, Carlitos. En WhatsApp también están escribiendo, ¿no? Qué generosa es la gente, Carlitos. De verdad deberíamos tener más tiempo para hablar con la gente y poder comentarle algunas cosas personales también, o que ellos nos puedan contar de estos tantos años de relación. Pero vamos a irnos ahora, mientras tanto, a otra zona del país. ¿Nos vamos a dónde, Carlitos? A Chiclayo, en la región Lambayeque. Iris Pozo está ya en comunicación con nosotros. Iris, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Laxer? Muy buenos días. Esta es la información desde Chiclayo. Los delegados de las diversas instituciones educativas de la región Lambayeque decidieron suspender la huelga que iniciaron el 20 de julio. Eladio Núñez Mendoza, dirigente de los docentes en la zona norte, indicó que cerca de 1.000 profesores volverían a las aulas a dictar clases este lunes 4 de septiembre y lo primero que harán es coordinar la presentación y ejecución del plan de recuperación de clases, a fin de no perjudicar más a los alumnos y evitar el descuento de sus remuneraciones. Asimismo, Núñez indicó que es solo una tregua y que si el Ministerio de Educación incumple con los acuerdos e insiste en aplicar las rúbricas de observación de aulas para la evaluación del desempeño docente, retomarían sus medidas de lucha. De otro lado, el gerente regional de educación indicó que desde el 30 de agosto 450 educadores serían reincorporados a sus planteles. Desde Chiclayo, para la Red Nacional de Isla Radio, Iris Pozo Fernández.
Muchísimas gracias, Iris, por esa información desde la región Lambayeque, desde Chiclayo. Voy a seguir comentando. Mi gran amigo Fernando Rondinel, director de Radio 1 en Tacna. Un abrazo, feliz aniversario, un abrazo para ti también. Radio 1 y tantas otras radios en todo el país han sido y son fundamentales para que nosotros sigamos teniendo vigencia. Adrianita Mir dice: felicidades, Glatzer, y a todo el equipo de la radio en todo el país. A Isabel Caro, felicidades, muchísimas gracias. Mariela Soto dice: felicitaciones, muchísimas gracias a ustedes. Milagros Vera dice: feliz cumpleaños de la radio, que sean muchos más, por favor, ya que sin ustedes estaríamos ignorantes de sucesos y situaciones de nuestro país en el ámbito político social. Muchísimas gracias. María Ceballos nos dice: felicitaciones por su aniversario, buen trabajo. Muchísimas gracias, María, también por el cariño. Leo Chávez, feliz aniversario de la radio, el programa No Hay Derecho, que sean muchos años más. Eso esperamos y ojalá sea posible. No saben lo difícil que es mantenerse en el tiempo con una propuesta como la nuestra. Hernán dice: buenos días, amigos de IL, felicidades por su aniversario, que sigan los éxitos. Por mi parte siempre los seguiré donde Dios los ponga. Un abrazo, muchísimas gracias, Hernán. Félix nos dice: felicitaciones por tu programa, Glatzer Tuesta, decir la verdad, contar siempre la verdad, para que nuestros compatriotas, especialmente los jóvenes, entiendan por qué nuestro país está tan mal. Muchísimas gracias a ti, Félix. Bueno, muchísimas gracias a tanta gente que nos está. Arturo Fernández: gobiernos democráticos en los últimos 40 años, nadie se salva de presidente, ni congresistas, ni alcaldes, ni empresarios, ni mucho menos periodistas, ni poder judicial. ¿Qué pasa con nuestro Perú por tanta corrupción y falta de principios, moral y buenas costumbres? Nos dice Arturo. Lula Pañado nos manda saludos también. Walter, saludos. Si se van a... bueno, habla ya de Fuerza Popular y la pregunta que hicimos. Muchísimas gracias, la verdad que los saludos son interminables y vamos a seguir comentándolo más adelante. 8:36 minutos de la mañana. Carlito, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a una pausa? Nos vamos a Madre de Dios. Ahí se encuentra nuestro corresponsal Juan Rojas Bermúdez en Puerto Maldonado. Ya tiene la información para nosotros. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Amigos de No Hay Derecho, buenos días. Glatzer, buenos días. Temperatura madrugadora agradable, 30 grados sobre cero. Así se puede refrescar el ambiente calmado en el sector de educación con la suspensión, entre comillas, de la huelga de sus regiones por acuerdo de base. Antes de esa decisión dominical, en reunión multisectorial, prefecta, defensor del pueblo, fiscal regional, Jefatura Policía Nacional del Perú, Dirección Regional de Educación, hacían público las garantías por el retorno a clases de profesores y alumnos, labores educativas que en las comunidades cristianas, comunidades nativas de Madre de Dios, solo descansaron por vacaciones de fiestas patrias en la selva madreyocense. Hoy todos deben estar en clases, buscando adecuar recuperación de horas perdidas para las materias respectivas. No Hay Derecho. Y de Radio, Juan Rojas Bermúdez, Madre de Dios. Muchísimas gracias, Juan, por esa información desde Puerto Maldonado. Vamos a seguir comentando algunos de los saludos que nos hacen llegar esta mañana. Enma González nos dice: feliz aniversario, Glatzer, que sean muchos más. Muchísimas gracias. Raquel dice que eres, bueno, lo mejor de lo mejor. Muchísimas gracias por eso. Beatriz, feliz aniversario y sigan con la verdad sobre lo que pasa en nuestro país. Teresa Carpe, un gran abrazo a Teresa. Bravo, felicitaciones y muchos años más a No Hay Derecho. Gracias, Glatzer, por tu excelente trabajo y consecuencia en defensa de los derechos humanos. Saludos a tus colegas. Muchísimas gracias, Teresa, también. Felicitaciones por el trabajo excelente que tú también desarrollas. Sandra González, gran amiga también, feliz aniversario para No Hay Derecho y gracias por mantenernos informados, que sean muchos años más al aire. Melba, feliz aniversario al mejor programa No Hay Derecho, al conductor Glatzer Tuesta por su imparcialidad y dependencia. Carmen Gamarra, buen programa, buenos días. Sandra Contreras, feliz aniversario. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por esa generosidad. Son las 8:39 minutos de la mañana. Voy a esperar que Carlos Yancul, mi productor, me diga qué cosa es lo que va a seguir en este momento. Vamos a ir a una pausa. Regreso. Antes de ir a la pausita, dame un minutito para comentar un par de temitas que se me quedaron en el aire por la emoción de saludar y agradecer a tanta gente muy generosa que esta mañana nos está saludando. Ayer la ministra de Justicia, la doctora Marisol Perestello,
que antes venía con cierto interés y con alguna frecuencia aquí al programa, hoy día la verdad no sé si es por su voluntad o porque su personal y gente que trabaja alrededor de ella pues le dicen no vayas ahí, que de pronto te van a preguntar cosas que te pueden terminar comprometiendo, que es lo que suelen decirle algunos de ellos que son ministros o tienen cargos importantes. Ha dicho que, y se ha referido al expresidente Alejandro Toledo, y miren, Alejandro Toledo está, para usar sus términos, frito pescadito. O sea, ya no hay manera, Maiman ya habló, ya se había cerrado el círculo antes de eso, tiene un pedido de prisión, la extradición, todo ese tema. Él se está defendiendo y todo lo que haga es legítimo, en tanto va a querer salvarse de lo que se le viene, que es la cárcel. Y está dando como manotazos de abogado también, de abogado. Pero, en fin, o sea, eso es lo que está haciendo, se está defendiendo. Entonces Marisol Pérez Tello da una declaración que ha sido recogida por todos los medios con mucha algarabía, que dice que él ha optado por el camino de la cobardía. Es un cobarde, Alejandro Toledo, lo ha dicho la ministra de Justicia. Pero bueno, la ministra de Justicia debería aprovechar que le preguntan sobre eso y decir, yo quiero hablar sobre otro tema. Ojo, que las decisiones de la Justicia se tienen que respetar, uno puede cuestionar, pero tienen que respetar. Debería expresar su preocupación por ejemplo, las demoras y el peloteo que hay en el caso de Keiko Fujimori en el Ministerio Público, que Hildebrand en sus 13 el viernes, deben ustedes ya haber comprado esa edición, pues ha contado la historia de cómo todo este tiempo han tratado de evitar que Keiko Fujimori esté donde tiene que estar, es decir, en términos legales, pues mucho más, por lo menos interpelada de la que está, ¿no es cierto? No se pronuncia sobre estos temas, sobre Toledo, ya, sobre Humala, ya, sobre Nadine, ya, pues cualquiera, ¿no es cierto? A ver, ¿por qué no sobre Keiko? O Alan García tampoco le preocupa. Ayer ha salido una información muy importante, ¿eh? Que tiene que ver con el gasoducto del sur. Y resulta que Odebrecht, que se hizo hacia el final de toda esta concesión de 7.000 millones de dólares, y por eso es que hay algunos funcionarios que están en problemas legales, también estuvo con Kuntur, que era la empresa que tenía la concesión antes de que Odebrecht la comprara, y que en buena medida lo que ha dicho Cuarto Poder ayer, para tratar de resumir, es que Odebrecht estuvo todo el tiempo detrás de eso, todo el tiempo. Eso lo sabían en el gobierno de Alan García o no lo sabían. Sería bueno recoger opinión de ellos. Se lo voy a preguntar, por supuesto, de todas maneras a Jorge Castillo cuando venga. Son las 8:42 de la mañana. Vamos a una pausa, regresamos en un instante aquí en No Hay Derecho. Hasta aquí Noticias de la Red, descentralizando la información y el debate. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. ¿Sabes dónde estudió nuestro premio Nobel? Obvio. ¿Y dónde se formaron Vallejo, Basadre, Carrión y Unanue? Por supuesto. ¿Y quién tiene los mejores convenios internacionales? Claro. Entonces, ¿por qué no postulas a San Marcos? ¿Y quién te dijo que no? Cierra inscripciones 6 de septiembre. Examen de admisión 16 y 17 de septiembre. San Marcos te espera. Ocho y 42 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Estamos comunicados vía telefónica con el doctor Óscar Urbiola. El doctor Óscar Urbiola es magistrado del Tribunal Constitucional, todavía lo va a ser hasta el mediodía, el día de hoy, que entra a su reemplazo el doctor Ferrero. Y cuando, digamos, su condición de miembro del Tribunal Constitucional tuvo un papel interesante, pero también fue 3 de esos años presidente del Tribunal Constitucional. Él ha tenido la gentileza de contestar nuestra llamada para poder conversar sobre el tribunal, sobre un poco lo que ha pasado en estos años y todas estas discusiones, la verdad, muy, muy peligrosas y que deberían encender todas las alarmas de que un sector de la política está argumentando abiertamente que puede no reconocer lo que el Tribunal Constitucional ha dicho en una sentencia concreta, donde, por lo que se ha sabido hasta ahora, pues el tribunal se pronuncia en torno o en contra de lo que un grupo importante en el Parlamento más bien había planteado en una ley concreta, que es la ley llamada del antitransfugismo. Doctor Urbiola, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, Glatzer. En primer lugar, quiero expresar mi saludo y mi felicitación por este 11 aniversario en una labor no solamente de difusión, sino de orientación a la opinión pública nacional.
Felicitaciones, Glaser. Muchísimas gracias por el saludo, doctor Urbiola. Doctor Urbiola, cuando usted llegó al Tribunal Constitucional, ahora se tiene que ir porque el mandato suyo ya se ha terminado. Y lo que tenemos hoy en el Tribunal Constitucional, si uno tiene en cuenta no solo la legitimidad con la que fueron elegidos la actual composición, la que, digamos, lo eligió a usted también, esa fallida elección que la calle movilizada se trajo abajo porque no era la que más le convenía al país y ponía en riesgo al propio Tribunal Constitucional. ¿Cuál sería su balance estos 7 años? ¿Cómo está el Tribunal Constitucional hoy? Bueno, Glaser, en primer lugar, en lo que concierne a mi persona, hoy que, como usted bien lo ha dicho, a mediodía debo dejar el cargo. Tengo la satisfacción del deber cumplido durante estos 7 años como magistrado, de los cuales 3 han sido como presidente. He cumplido a cabalidad todas las funciones y he intervenido en casos realmente importantes. La importancia de un tribunal constitucional dentro de lo que es el Estado constitucional de derecho es realmente relevante. En una sociedad donde ya tenemos que dejar atrás esa decimonónica división tripartita de los poderes del Estado, que han dado lugar a interpretaciones erróneas sobre poderes intocables. En el Estado constitucional de derecho existen órganos autónomos que tienen la específica función de ser garantes del orden constitucional y de los derechos fundamentales de la persona, como lo ha venido haciendo durante estos últimos más de 20 años el Tribunal Constitucional, en base a los planteamientos que establece la Constitución del 93 y que siguen una corriente que se iniciaron en el año 20 con los tribunales europeos que consagraban un orden constitucional en los países que aspiran al desarrollo. Doctor Urbiola, y cuando usted, a propósito, vamos a entrar en un ratito a hablar sobre lo que hoy ha centrado la atención de la política y de los medios, escucha voces de parlamentarios que además, digamos, se deben al mandato, es verdad, popular, pero cuyo principal obediencia es a la Constitución y al mandato imperativo de que tienen que respetar las leyes y el Estado constitucional de derecho, decir que van a ver si cumplen o no lo que dice el Tribunal Constitucional, o que no están obligados a cumplir, o que no lo van a cumplir. ¿Qué piensa? Porque por un lado usted dice que se ha fortalecido el Tribunal y que el Estado Constitucional de Derecho también, pero por otro lado estas voces que no son menores en un Parlamento que además está manejado por ciertos sectores que tienen los números, y con los números se pueden hacer muchas cosas en el Congreso. ¿Qué piensa? ¿Por qué en esa parte no hemos avanzado lo suficiente? Bueno, una golondrina no hace verano. Yo no creo que sean muchos los parlamentarios que piensen como algunos que han formulado estos cuestionamientos a la obligatoriedad del cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional. Debo recordar que el Estado Constitucional de Derecho no deja isla, no deja sector, entidad pública o privada o personas que estén exentas del control constitucional. Se esgrime la facultad de legislar y de acordar sus propios reglamentos. Eso es cierto. También pueden reformar la Constitución, pero todo eso lo tienen que hacer dentro del orden constitucional. No pueden apartarse. De tal manera que no hay posibilidad en la actualidad, que está en plena vigencia un Estado constitucional de derecho en el Perú, para que nadie se sustraiga al cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué cosa podría, en su extremo, y esto es una alerta que creo yo de todas maneras hay que hacer, puede significar o llevarnos una postura de esa naturaleza? Habida cuenta la historia reciente del Perú, que digamos lamentablemente en materia de gobierno se ha combinado malamente algunos gobiernos democráticos con muchas dictaduras. El Tribunal Constitucional fue víctima de la arbitrariedad también justamente por no estar de acuerdo con lo que la política de turno en ese momento consideraba era lo que convenía hacer. Pero ¿qué cosa puede significar alentar estas voces que usted dice no son mayoritarias, pero ahí están, pero que algo pueden generar y buscar promover? Sí, es realmente muy peligroso y preocupante, y yo lo he dicho en otros medios.
A mí me preocupa, así sea uno, y lamentablemente ese uno es el que tiene acceso a muchos medios, tiene mucha habilidad para eso. Y ese es un mal mensaje para los jóvenes, para la ciudadanía en general. Lo dije en un medio, el tema de la seguridad ciudadana no solamente significa poner efectivos en las calles, dotar a la policía de los mejores implementos para que cumplan su función. Seguridad ciudadana significa seguridad jurídica también, que la justicia actúe prontamente y que sus fallos se cumplan. Imagínense qué pasaría si en la mente de los jóvenes se instala ese pensamiento de no acatar las disposiciones de un tribunal. Eso es grave para una sociedad. Y que un congresista lo diga, eso es más grave todavía. Además, un congresista que en la época de los 90, cuando Alberto Fujimori defenestró a los miembros del Tribunal Constitucional, era parte del Foro Democrático que lo que buscaba era recuperar el sistema democrático que se había roto justamente por medidas de esa naturaleza. Pero ¿usted cree que estamos frente a una posibilidad de esa naturaleza, o digamos, sin que necesariamente se materialice, cosa que por supuesto todos queremos, que no pase esto? ¿Siente un tufillo un poco a una amenaza velar de esas características? No, de ninguna manera. Yo creo que más bien son actitudes más mediáticas, realmente preocupantes, por cierto, ¿no? Pero yo creo que la etapa de las barras bravas ya ha pasado. Necesitamos reflexión en el Perú. Hay muchas cosas sobre las que tenemos que reflexionar, y una de ellas es precisamente la actitud seria, serena de los parlamentarios y de todos los que ejerzan función pública. Sin duda. Doctor Urriola, vayamos un ratito a lo que ha generado la controversia. Un fallo que hasta ahora se dice que es y no es, porque lo que se ha conocido parece que es, pero todavía falta que esto pueda difundirse en los canales institucionales, porque esto tiene que publicarse en el Diario El Peruano para pues entrar en vigencia al día siguiente y sacar esta norma contra el transfugismo que tanta polémica ha generado. Pero el caso particular de en qué momento está, ya ayer se ha difundido que hay 5 votos en una dirección y hay 2 que están emitiendo sus votos por escrito, porque ya lo hicieron en términos orales, digamos, en el debate que se dio en el Tribunal Constitucional, y que estamos en el proceso que se llama de ratificación, es decir, que tienen 7 días para que ellos puedan emitir su voto discordante, pasárselo a ustedes y finalmente ustedes ratificarse o convencerse de esos argumentos para cambiar su voto. ¿Explico bien eso? ¿Es así? ¿No es cierto? ¿Estamos en ese momento? Don Latzer, se han filtrado una serie de documentos e información al respecto. Yo estoy en el deber de guardar reservas y respetar lo que contempla la ley y el reglamento normativo del Tribunal Constitucional. Para mí la sentencia es la que se publique. De acuerdo. Pero al respecto yo tengo que asegurarle que al retirarme yo del Tribunal Constitucional hoy día, al mediodía, he cumplido con todas mis obligaciones procesales en el Tribunal Constitucional y en todas las causas en las que he intervenido. Y en la causa a la que usted se refiere, yo he intervenido en la vista de causa el día 11 en la ciudad de Arequipa, y tenga la seguridad de que no dejo nada pendiente al respecto, porque ese es mi deber y lo he cumplido a cabalidad. Ahora, porque el Congreso, a través del abogado que han contratado, que es el doctor Aníbal Quiroga, están pidiendo la nulidad de la sentencia. Curiosamente, una sentencia que todavía no se les ha sido notificada, porque ese es el argumento inicial. Diciendo que... Es paradójico. Exactamente. Y lo primero dicen que uno de los argumentos es que se filtró, y al haberse filtrado ha deslegitimado su propio origen. Y la segunda es que usted ya no debió participar en este caso porque usted ya estaba de salida. Por lo menos eso es lo que los medios recogen de la postura de la defensa del Congreso de la República. Mire, el doctor Aníbal Quiroga es un gran constitucionalista. Yo lo respeto mucho, pero se equivoca diametralmente. Yo soy magistrado del Tribunal Constitucional hasta que tome posesión el ilustre jurista Augusto Ferrero Costa. De tal manera que nadie, y no se lo permito, va a objetar mi participación en este proceso. Porque el artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional me exige que cumpla funciones hasta que tome posesión el elegido por el Congreso. Y esa no es una prerrogativa mía, es un mecanismo de protección al sistema de control constitucional que debe estar vigente en todo momento en el Perú.
De acuerdo. Ningún segundo debe quedar sin control constitucional la democracia del Perú. Y usted te recordará, don Glatzer, sí, que en muchas oportunidades el Congreso ha elegido a algún magistrado y no ha podido tomar posesión. Y incluso en lo que le llamaron la famosa repartija, de manera impropia, por supuesto, no tomaron posesión, fueron elegidos y no tomaron posesión. Los magistrados que iban a ser reemplazados en esas oportunidades siguieron en funciones hasta más de un año. Es verdad, sí pues. De tal manera que nadie puede objetar mi participación en este proceso, no se lo permito. Ahora, doctor Urbiola, pero en términos del derecho procesal constitucional, estamos en ese periodo de lo que se llama la ratificación. Usted, al no estar, pero al haber participado de todos los incidentes que tenían que ver con este caso, porque digamos usted es, y ahí me sorprende también que Aníbal Quiroga diga eso, porque finalmente hay una institución constitucional que es el juez natural. Usted ya vio el caso, estuvo presente en todo, y no puede ser que al final diga que no puede votar. Pero usted, digamos, en ese proceso de ratificación, al no estar ya, porque hay dos posibilidades: si no se pronuncian los magistrados que ya votaron, se ratifica el voto que ya hicieron, o pueden cambiar. En el caso suyo, quedará el voto que ya hizo. Pero por supuesto. Ajá. Fíjese, la ratificación es un derecho del magistrado cuando conoce los votos singulares de los otros magistrados, y es un derecho, y tiene un plazo para ratificarse, de tal manera que se produciría lo que en derecho se conoce como el silencio positivo o negativo. De acuerdo. De tal manera que si yo no estoy ya para ratificarme, me doy por se tiene que dar por ratificado en el voto que dejé. Ajá. De tal manera que no hay ningún cuestionamiento al respecto. La ratificación en todo caso es un derecho suyo, un derecho mío, claro, y no es de la otra parte. Es verdad, eso es fundamental, porque digamos, este ya no es un procedimiento que finalmente tenga que ver con lo que puedan hacer los otros dos, sino lo que en este caso, como se dice, los 5 que habían votado en una dirección, sí podrían cambiar o no. Pero además los argumentos que ellos tienen que poner por escrito, ya los escribieron en el debate, ¿no es cierto? Ustedes han votado escuchando a todos. Yo podría decir, desde ahora me ratifico, porque sobre esto estoy plenamente convencido y nadie me va a cambiar la opinión. Es mi derecho. De acuerdo. Entonces su voto tendría que darse por ratificado. ¿Y usted antes de salir ha dejado constancia de esa ratificación o no? ¿O simplemente al no estar ya se ratifica el que usted emitió? Sí. Yo he cumplido con todas mis obligaciones. De acuerdo. Y así va a ser antes de que cruce la puerta del Tribunal Constitucional hacia la calle. Ya, de acuerdo. Pero entonces ha dejado una ratificación expresa diciendo Entiéndalo así si quiere. No, entiendo, porque lo otro es simplemente dejar su voto. Usted ha dejado ya por escrito que en el momento en el que se ratifiquen todos o se pase el proceso de ratificación, usted se ratifique en el suyo. Claro. Lo ha dejado ya. Por supuesto. Ha dejado constado. Sí. Muy bien. Así es. Y quiero aclarar además algo por favor, sobre esta ratificación. La ratificación se introdujo por un acuerdo del Pleno para dar la oportunidad a que los magistrados que votaron conozcan cuáles son los argumentos de un voto singular que podrían quizás convencer y hacer cambiar la opinión. Pero en situaciones en las que ya hay una posición clara del magistrado que ha votado, si no quiere ejercer el derecho de ratificación, no lo ejerce, pues. Sí, pues. Deja pasar el plazo y se acabó. De acuerdo. Sí, pues. Y eso hay un silencio y el silencio produce en todo caso los efectos de la ratificación. Muy bien. Doctor Urbiola, le agradezco mucho por haber conversado con nosotros. Ha sido una cosa, diría yo, más puntual. Seguramente se regresa a Arequipa o se queda en Lima. Bueno, yo voy a estar entre Lima y Arequipa, ¿no? Ya, a ver si un día que cuando esté en Lima y con más tiempo lo invitamos a nuestros estudios para poder conversar más en extenso. Con el mayor gusto, y quizás ahí sí poder hablar del contenido de lo que será la resolución del Tribunal Constitucional luego de que ésta se publique. Muy bien, muchísimas gracias, que le vaya muy bien. A usted las gracias y nuevamente que tenga un feliz aniversario. Muchísimas gracias. Ha sido entonces el doctor Oscar Urbiola, que ha sido, o va a ser hasta hoy, al mediodía, miembro del Tribunal Constitucional. Son las 9:00 a.m, tengo que ir a una pausa y regreso porque voy a conversar con Jorge desde Castillo. Y ya me están diciendo en las redes todo lo que le tengo que preguntar, así que voy a tratar de hacerlo para que ustedes también tengan una respuesta a aquellos que
ustedes en este momento están preguntándose. Vamos a una pausa, regresen un ratito aquí en No Hay Derecho. No hay derecho, no. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1. 1, el diario oficial de la realidad peruana. ¿Sabes dónde estudió nuestro premio Nobel? Obvio. ¿Y dónde se formaron Vallejo, Basadre, Carrión y Unanue? Por supuesto. ¿Y quién tiene los mejores convenios internacionales? Claro. Entonces, ¿por qué no postulas a San Marcos? ¿Y quién te dijo que no? Cierra inscripciones 6 de septiembre. Examen de admisión 16 y 17 de septiembre. San Marcos te espera. Este programa es presentado por Mediacore.pe. La mejor música e información la puedes encontrar en el portal sanborja.com y también en las redes sociales. Curiosidades. ¿Sabías que el café es la segunda bebida más consumida en el mundo? Sí, está solo por debajo del agua. El café es la segunda bebida más ingerida en el mundo. Y la razón también es porque, curiosamente, es la segunda mercancía comercializada en el mundo, después del petróleo. Curiosidades. Presentamos Lo Nuestro es Primero. Los mates burilados son originales de la zona central del Perú, específicamente Huánuco y Junín. La materia prima es la calabaza, la Genaria vulgaris. Mate es la castellanización del vocablo quechua mati, que significa vaso. El burilado es el arte de grabar en el mate, usando un instrumento metálico puntiagudo y caliente. A mediados de los años 70, la tradición fue llevada a Catacaos, Piura, donde los artesanos le han impreso un nuevo estilo al arte de burilar el mate. Acabamos de escuchar Lo Nuestro es Primero. Curiosidades. ¿Sabías que el corazón de una mujer late más rápido que el de un hombre? Así es, los corazones de las mujeres laten más rápido que los de los hombres, debido a que el órgano femenino es más pequeño y por tanto tiene que compensar su tamaño. En promedio, el peso del corazón de un hombre es de 275 gramos y 250 gramos en la mujer. La frecuencia cardíaca promedio de una mujer adulta es de alrededor de 78 latidos por minuto, 8 latidos más rápido que la frecuencia cardíaca promedio de un hombre adulto. Curiosidades. Presentamos Lo Nuestro es Primero. Chabuca Granda. María Isabel Granda y Larco nació el 3 de septiembre de 1920 en un asentamiento minero de oro llamado Cotabamba, cerca de la provincia de Abancay en Apurímac. Chabuca, nombre con el que se hizo llamar, le canta a la Lima antigua, señorial, de comienzos de 1900. Es la ciudad que ella conoció a través de su padre, don Eduardo Granda San Bartolomé. Creó e interpretó un gran número de valses criollos y ritmos afroperuanos. Su tema más conocido en el mundo es La Flor de la Canela, seguido por José Antonio, El Puente de los Suspiros y Fina Estampa. Chabuca Granda falleció por una isquemia cardíaca en una clínica de Miami en los Estados Unidos el 8 de marzo en el año 1983. Acabamos de escuchar Lo Nuestro es Primero. Curiosidades. ¿Sabías que hay más bacterias en un teclado que en el inodoro? Sí, la cantidad de bacterias y hongos por centímetro cuadrado que se encuentran en un teclado de uso diario puede superar las que aparecen en el asiento de un inodoro.
Recientes estudios realizados indican que el teclado de una computadora resultó guardar microorganismos y estar infectado con una cantidad de 33.000 bacterias por centímetro cuadrado. Esta cantidad de bacterias supera en más de 260 veces la de las bacterias encontradas en el asiento de un inodoro de uso normal, ya que esta cifra ni siquiera alcanzó las 130 bacterias por centímetro cuadrado. Curiosidades. De la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está con nosotros ya aquí el congresista Jorge del Castillo, que además de hoy congresista, ha sido congresista en varias oportunidades, ha sido presidente del Consejo de Ministros en el segundo gobierno de Alan García, ha sido secretario del partido aprista hasta antes de esta última elección que él ha cuestionado muy severamente. Y en los últimos días se ha constituido en uno de los actores políticos que ha tratado de ayudar o reconducir un problema serio que tuvo el gobierno con el magisterio y que felizmente ya terminó porque ya los propios manifestantes han hecho un llamado para que los profesores retornen a las clases y puedan ojalá recuperar las horas perdidas y no perder el año, valga la redundancia, en algunas zonas donde esto se inició muy tempranamente. Congresista Jorge Castillo, es un gusto saludarlo. Buenos días. Gracias por haber venido. Encantado, muchas gracias. Muy amable, gracias por haber venido. Bueno, a ver, comencemos por esto. Hay varios temas, pero quisiera conversar con esto de la huelga. Digamos, usted terminó siendo uno de los, ¿cuántos fueron? ¿5 o 6 parlamentarios? 6 parlamentarios, que lo que trataron era de darle una conducción política a un problema que desde el comienzo debió verse como político también, es decir, no era un asunto estrictamente magisterial, y como suele suceder en todos los conflictos, cuanto más se demora, más complicado se presenta la solución. ¿Qué le parece cómo ha terminado? Ya anunciaron el retorno a las clases, en una suspensión han dicho, no han dicho que ya no lo van a retomar. Todas las huelgas nunca se levantan, siempre se suspenden, es decir, son formas de decir. Pero lo interesante es que ya se levantó. Y lo malo es que demoró mucho para llegar a esa conclusión. Tanto porque no había puentes de diálogo hasta que intervino el grupo parlamentario a solicitud de los maestros. Quiero dejar constancia, el señor Pedro Castillo y su comisión solicitó a través mío esa participación. Yo les extensiva a los demás portavoces y todos aceptaron excepto el fujimorismo. Entonces abrimos un canal de diálogo que concluyó en esa negociación del lunes 21, me parece. Sí, 21, ¿no? Sí. Lunes 21. Digan que pudo haber terminado la huelga, pero estas intransigencias impidieron y se postergó hasta una nueva oportunidad de diálogo que se produjo la semana siguiente, justo de domingo al lunes siguiente. Estaríamos hablando del 27-28. Sí, el lunes pasado, el 28. Sí, del 27-28. Estuvo aquí ese día justo el congresista Ceballos, que se venía nomás del frente, porque se había quedado toda la madrugada, donde finalmente no se llegó a firmar. Por una palabra, ¿me entiende? Sí. Por una palabra. Entonces, una palabra que que se debe a que ¿usted cree que hubo intransigencia de un magisterio o de sectores radicales dentro del magisterio que impedían que el señor Castillo pudiera tomar la decisión? ¿O finalmente esa palabra el gobierno pudo, a través de la ministra que bajó ese día como a las 4 de la mañana, pudo haber relativizado un poco para tratar de resolver? Hubo dos momentos, ¿no? Sí. La primera, la del 21, se frustra por intransigencia de los maestros. ¿No? Pues vamos a consultar nuestras bases, después regresan ya con otra cara y dicen no, poniendo argumentos, no se tiene primero que aprobar la ley para nosotros entrar a las evaluaciones. O sea, en el fondo bloqueaban las evaluaciones. Entonces no era aceptable, por tanto ahí terminó. En la segunda oportunidad, la discusión era si la evaluación, porque como si hubiera firmado el primer acta, no había evaluaciones de este año. Hubiera sido el siguiente año. O se hubieran ganado más. Y este año era solamente capacitaciones, claro. Cuando no se firma, el Ministerio, es lógico, avanza, emite una resolución ministerial para que se inicien las evaluaciones. Ya la ministra dijo, ya no puedo retroceder. Entonces, la fórmula era, o la hacemos voluntaria, o sea, facultativa,
o lo hacemos en mecanismo de marcha blanca, o sea, Ajá. el que aprueba pasó y el que no como si no hubiera pasado nada. Como un ensayo. Bueno, ni uno ni otro funcionó. La ministra no aceptaba los voluntarios y ellos no aceptaban la marcha blanca. Al final, como usted ve, por una Sí, pues. nimiedad, porque eso es francamente... No, pero además en términos políticos es Claro. mucho más rentable para la propia organización de la huelga salir ese momento con ese acuerdo. Porque se le después, ¿qué dijo ganaron? se le dijo en todos los idiomas. Pero después no ganaron Nada, más, ¿no? porque más bien han perdido, porque todos los argumentos económicos ya estaban aprobados Sí, en el pues. acta del 21, Sí. ¿no? Y más bien, al llegar a disolver el paro sin ningún acta, han perdido varias cosas. Primero, se comprometió en el primer acta una cosa que ya no va, por lo menos por ahora no va, es la jubilación anticipada de los 55 años. Ah. El aumento del fondo para la deuda social, en un aumento como de... Pero eso no estaba ya aprobado. pero estaba aprobado, de 200 millones a ellos le iban a dar el 70%, Sí. con el acta le iban a dar el 100%. O sea, era 60 millones más, ¿entiende? Y iba a haber una mesa de diálogo permanente para arreglar las evaluaciones, todo, claro, todo eso se Sí, pierde, pues. es increíble. Y una cosa más importante desde el punto de vista político, pues no la ven. Y yo le dije al señor Castillo, usted empezó su primera reunión porque hubo pidiéndole reconocimiento. ¿Qué más reconocimiento que estar sentados en la misma mesa, Sí, claro. firmando la misma acta con foto, con video? Claro. No la ven. Entonces se la perdieron, ¿entiendes? Entonces ahora se tienen que ir sin esa foto, sin esa firma, sin esa acta y perdiendo algunas ventajas No, que y habíamos con una logrado. tremenda dificultad para después legitimar su organización en términos formales frente a su disputa que tiene con la gente que maneja y Patria menos Roja, ¿no? mal que el gobierno aceptó las partes económicas y emitió un decreto de urgencia aprobando... Sí. No, ya con eso habían conseguido un montón. Yo Claro. también coincido, y la verdad es que yo, siendo hijo de maestro, además, ya la última semana era dramático. Primero porque la gente dejaba de apoyar la huelga, que inicialmente apoyaba, digo, no... 62% era Y en segundo, favorable. digamos, ya los actos de violencia y la manera también abusiva en algunos momentos de la policía frente a los maestros, y ya daba cuenta pues de una cosa que ya no se sostenía, ¿no? Terminaron con 85% en contra, Sí. ¿no? Y con la opinión pública ya mentalizada de que no había marcha atrás en evaluaciones ni Ahora, meritocracia. y proseguir, y el Movadef con una propaganda tremenda que le hicieron durante todo ese tiempo, gratuita. Debería cambiarse ¿o no? a nombre de proseguir la huelga, porque la verdad que no tenían cuándo terminarla. Sí, pues. ¿No? Es una cosa increíble. No, pero digamos, desde el Ministerio del Interior, Sí. por ejemplo, en medio de la discusión, usted ha sido presidente del Consejo Sí. de Ministros. Si es que uno ve las cosas en su complejidad, busca dar una respuesta también integral al problema. Ah. Acá lo que había es, una cosa decía el Ministerio de Educación, otra el Ministerio del Interior, otra el presidente. Y en fechas distintas, Sí. además, que es lo más grave, porque resulta que el viernes empezamos la negociación y el ministro del Interior decía, dentro de 3 días voy a dar la Sí, lista. ¿Cómo dentro de 3 días? ¿Se pueden dar de una vez? Claro. ¿No? Al final la lista era humo. Sí, ¿Me pues. entiendes? No había uno de los profesores. Cuando recién empezó el diálogo de los 30, estaban vetados 25. No podemos hacer un diálogo con 5. Sí, pues. Los congresistas decidimos, hacemos el diálogo con todos, no podemos excluir a nadie ni al señor Pedro Castillo. Entonces, pero en el fondo, fíjese, señor, todo está en lo siguiente. Ha resultado un triunfo de la democracia y de los partidos que tanto a veces nos discuten, De verdad. porque hemos entrado a la cancha política con ellos, ¿no? Y no es que ya hemos ganado, porque no hemos ganado. Ellos han perdido. Sí, pues. ¿No? Ahora, pero tomando eso y coincidiendo plenamente con eso, le pregunto lo siguiente. Digamos, ustedes llenaron, y para bien, un vacío que el gobierno había dejado, porque no tenía operadores políticos para ya entrar en ese momento. Pero hay otro actor político que no quiso entrar, que fue el fujimorismo, y Sí. que ahora es uno de los que con más insistencia plantea el tema de la interpelación, y con, digamos, ese tufillo ya casi a censura de la ministra de Educación. ¿Usted cree que ahora que la huelga terminó, eso es conducente? ¿Le parece bien esa actitud? ¿Es una manera de como lavarse la cara para decir finalmente ese es nuestro aporte en todo este tema de la solución del conflicto? Pero aporte de preguntas que ya están desfasadas porque No, la pero huelga la está censura, levantada. para ellos ¿cierto? quedar como Bueno, la sacamos a la persona que no fue pero capaz es de... que fíjese, ve. Primero lugar, yo he sido crítico de la moción de interpelación, Ujú. porque no me parecía que estén interpelando a la ministra en medio de la huelga Ya, y por con eso. la negociación. Pero eso ya también. pasó. Pero era Era impertinente. importante, sí, era por supuesto. impertinente Como el digamos en la tema. época de Claro. los desastres naturales, la salida de Vizcarra. ¿no es Ahora. cierto? Ya, de acuerdo. El otro asunto es, si fuera verdad que este movimiento sindical
está manejado por la extrema izquierda vinculada a Sendero Luminoso, ¿es pertinente darle la cabeza a la ministra a cambio? Esa es mi pregunta. Sí, pues. ¿No? No es que la ministra posiblemente no se merezca ser retirada, pero hay que buscar en todo caso los momentos políticos apropiados. Ya, de acuerdo. ¿No? O sea, sería como que entregarle en bandeja de plata a ese sector radical. Si es que no viene por una medida de censura, ¿no? De ese tipo de acciones. Ahora, pero el fujimorismo es el que va a definir, y ellos más bien no lo venían como terrorista a Castillo, sino más bien en algún momento hablaron, pero y usted mismo dijo si que le llamaban por teléfono en la mientras noche, estaba negociando. claro, lo cual también socavó, así como los ultras socavaban porque no dejaban resolver y firmar a los dirigentes, también si los llaman por abajo de la mesa a ofrecerles sabe Dios qué, le generaban una falsa pero ese sabe expectativa. Dios qué cosa terminó siendo el ofrecimiento de que el Congreso iban a traerse abajo la ley. La de verdad es que evaluación. no lo sé, pero finalmente... No, pues, pero digamos, los profesores se dieron algo cuenta, tenían que haber entendido como mensaje que les convenía en ese momento. Posiblemente le ofrecieron algo. Ya. Inclusive hay un rum que ahora mismo les han ofrecido la cabeza a la ministra, ¿no? Ya. Un rumor. Pero me parece... eso puede ser. Pues. Me parece desleal con el propio Congreso y con las demás bancadas que mientras uno está negociando, ellos estén llamando por abajo. Sí, pues. ¿no? Eso me parece no solamente desleal con nosotros, desleal con el país, porque era ahora, y la respuesta alimentar una furibunda huelga de ellos, a través de Becerril, Sí, que claro. digamos no es un señor de formas notables, más bien le echaba la culpa a usted de haber planteado un proyecto para traerse abajo la ley magisterial. Eso quedó demostrado afortunadamente con una grabación de que no era así. Esa era la propuesta de los maestros que nosotros recibimos. Sí. Ya bueno, pero en fin, ya el asunto se resolvió. ¿Usted sigue creyendo que no conviene la censura, ni la interpelación a Marta, ni la censura mucho menos? Fíjese, yo creo que la interpelación pierde algunos fundamentos, algunas preguntas quedan desfasadas. Ahora, siempre está el mecanismo parlamentario de preguntar, de hacer, eso no puedo estar en contra de un mecanismo interpelatorio en condiciones normales. Además, yo había dicho, reserve la interpelación para después de la huelga. Bueno, ya se levantó, la interpelación puede ir. Ahora, pero la interpelación, creo yo, para el fujimorismo hoy solo tiene sentido si basta la censura, porque ya a estas alturas llevarla para que explique todo lo que hemos visto es, digamos, la verdad. Además, la verdad que también ya lo había explicado en la comisión. Sí, por eso digo. Ahora, el fujimorismo está disparando fuera del arco, porque, por ejemplo, esta negativa al permiso de viaje del presidente de la República, a las Naciones Unidas y al Vaticano. ¿Qué cosa hay más importante en el mundo que las Naciones Unidas y el Vaticano? Y no te doy permiso porque alguien dijo no sé qué palabra que no me gustó. Eso es un error político. ¿Error político o es el anuncio de, digamos, algo que puede, dice, dependiendo de cómo se presenten las condiciones, de generar un vacío de poder? Bueno, si fuera eso, también es un error político. No, pero digamos, hay errores políticos y hay, digamos, malas intenciones para el propio sistema democrático. Y con el antecedente del fujimorismo espero que no uno lo tiene que sea, jugarse ¿no? más. Espero pero digo, ¿qué le dice su olfato político? Porque usted, Mi digamos, olfato no político es que es un error. ¿Sé por qué? Porque fue una cosa reactiva ante una palabra que dijo un congresista de PPK. Algo dijo sobre ellos y entonces suspendemos el tema y nos vamos a un cuarto intermedio de 2 semanas. No, pero yo creo que eso, digamos, va más allá. No creo que haya sido una palabra que ofendió al fujimorismo. Yo lo que creo es que en un medio, en un contexto en el que hay una debilidad manifiesta del gobierno, ellos lo que quieren hacer es mostrar pues el cuchillo entre los dientes. Y una de las cosas, porque además el argumento de Becerril otra vez, que digamos es el sumo del fujimorismo ahora, digamos, para que veamos el problema político en el Perú en términos de sus déficits, es ese, ¿no es cierto? Dijo, y el presidente está ausente mentalmente, ahora que está ausente físicamente, es decir, es vacío de poder. Esa es una impertinencia, pues. Ya, ¿no? pero la no, puede decir un señor como Becerril, pero no creo que lo piense la señora Keiko Fujimori. Pero no la salió a corregir. O sea, digamos, bueno, si yo soy una lideresa de un partido democrático y uno de mis congresistas dice eso, ya, no importa, no salgo, mando un tuit y digo, el fujimorismo está comprometido con el sistema democrático y no se nos pasaría nunca por la cabeza general. No ha hecho nada. Sí, ya, ellos son dueños de sus palabras y dueños de sus silencios también, para hacerlo más extensivo el tema, ¿no? Entonces, yo creo que, insisto, prefiero quedarme en la tesis del error político que se pueda corregir lo más pronto posible. Estarle retaseando, no viaja 3 días menos, de su tontería, francamente. Sí, pues, ¿no? sí, yo también creo lo mismo. Y ahora también esta aparente rebelión contra el fallo del Tribunal Constitucional. Ahora, pero ahí el fujimorismo tiene un vocero por extensión, que es Mauricio Müller.
Sigue siendo el APRA, ¿no? ¿O no? Sí, por supuesto. Por supuesto. No parece, porque yo ayer lo escuchaba Ah. y decía, ese no es el Mauricio Mulder del Foro Democrático cuando luchaba contra la dispensación de los tres magistrados del Tribunal Constitucional. Dice ahora que se puede que se puede no cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional. Más allá de las personas, yo hablo con la Constitución en la mano. Ya. El artículo 200, inciso 4 de la Constitución, dice que el Tribunal Constitucional es competente para resolver acciones de inconstitucionalidad en caso de leyes o que tengan fuerza de ley. Leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados y reglamentos del Congreso, dice expresamente. Sí. Si es que el reglamento del Congreso no se excluye de la opción del control constitucional. Pero eso es un argumento, a ver, digamos, en términos legales. Sí. Si es que el Tribunal Constitucional puede declarar inconstitucional una ley, ¿cómo no puede declarar pues un reglamento? O sea, digamos, nada puede rendir contra la Constitución. Si puede lo más, puede lo menos. Obviamente, además. Control difuso, ya, pero ayer escuchaba a Mulder argumentar, sí, puede hacer todo con ley, pero no con reglamento, porque es el reglamento del Congreso. No, bueno. Pero ¿por qué hay? Porque hay una diferencia clara. Yo ¿no? estoy hablando con el texto constitucional. Ya, de acuerdo. Que dice que sí se puede. Pero yo le aseguro que es el mismo texto que Mauricio Mulder ha leído. O sea, no creo que Mauricio Mulder, pues es una persona capaz, inteligente, y me ha sorprendido su punto de vista. Pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es claro, él se ha esmerado ayer en decir que es una cuestión personal. Ha dicho, esto no tiene que ver con mi partido. No. ¿Lo han discutido? ¿Lo van a discutir? Sería bueno que entre el APRA tenga una postura. No lo hemos sobre el discutido, tema. pero por ejemplo, la misma posición que yo le digo es la que tiene, por ejemplo, Javier Velázquez, es ¿no es verdad, cierto? es Que está en verdad. la Comisión de Constitución. Sí. Y que la tiene Luciana León. Y muchos compañeros en el partido que obviamente tenemos que funcionar con la Constitución en la mano, no porque se nos ocurre un tema por animadversión a alguna decisión. Ahora, y conocida la disciplina del partido, y habiendo una disidencia tan notoria en un tema fundamental, porque no es un matiz, ¿no es cierto? Es un tema fundamental. ¿Respetas o no el Estado de Derecho? ¿Lo van a poner en disciplina al compañero Mulder, no? Vamos a conversar, no se trata de poner en disciplina a nadie, Ya. ¿no? Lo vamos a conversar, nosotros tenemos nuestra reunión de célula parlamentaria y ahí conversaremos el tema, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que en este punto, nos guste o no nos guste la sentencia, Ya. como pasa en las sentencias judiciales, siempre hay uno que gana y uno que pierde, Sí, pierde no. y dice San Bacanuta. No, yo ¿no es acá cierto? me encargo a veces de hablar de sentencias porque son realmente muy Además, deficientes. son criticables, además, es el Es derecho un de derecho crítica, constitucional, no hay sin ninguna duda. Pero Nos guste o no nos guste, uno puede decir, oye, esto no me gusta, por tanto no lo cumplo. Ya, pero si el argumento no es legal, hay que buscar argumento en la política. Porque en el Congreso, el fujimorismo, Mauricio Mulder del APRA y otros pocos están en contra de que esto salga del ordenamiento jurídico. Eso se lo dejo a los analistas políticos. No, pero le pregunto a usted, digamos. Lo que se dice, y yo creo, intuyo, es que Keiko Fujimori y la dirigencia del partido fujimorista están preocupados, porque ellos pusieron ese candado y hoy día lo que van a hacer es le van a tirar la llave a los congresistas. De repente tienen miedo de que Kenji haga suyo un grupo y se vaya, ¿no es cierto? La gente de Frente Amplio que se dividió, ¿no? Ya quieren ser puede bancada. legalizar una bancada. En el propio Partido Peruano por el Cambio hay la posibilidad de que también están casi divididos, ¿no es cierto? También puede pasar eso. ¿Sí? Que... Ahora, ¿cómo se puede ser que un premier salga a decir eso de la bancada del partido de gobierno? Bueno, pues es que Fernando Zavala es una estupenda persona, pero pues le falta alguna cintura política, voy a decirlo de alguna manera, ¿no? Ajá. Así como el presidente no debe decir he fracasado en esto, en la economía, sí. Tampoco el premier debería decir yo tengo la mitad de la bancada en contra. Sí, no, y claro, pero el presidente ha dicho algo más el fin de semana que a mí me resulta más preocupante. Ha dicho que no le importa lo que hagan las encuestas, que él no cree que eso sea así. Ha dicho que tampoco le preocupa lo que pasa en su bancada, porque eso es un asunto que se puede resolver. Y no ha insinuado siquiera de que está pensando algún cambio que le vienen diciendo de todos lados. Martín Vizcarra, en una entrevista que da al Diario El Comercio, dice, hay que acercarnos más a la gente, hay que hacer un gobierno más amplio. No podemos nosotros, digamos, vivir aislados. Pero el presidente parece que no escucha a nadie, salvo a Zavala, ¿no? Ya, no, yo supongo que sí los escuchará, ya. ¿no? Supongo que sí reflexionará, pero quizás no quiere poner en evidencia un tema hasta el momento que tome una decisión. Supongo yo. ¿Y usted, digamos, cree que los tiempos dan como para, o la situación está como para que los tiempos sean largos? Porque mantener a Zavala en economía y mantenerlo en la presidencia del Consejo de Ministros era al comienzo, dijo, por lo menos un año.
Y las circunstancias dicen que no van a llegar al año. Ese es el problema cuando un partido o un grupo como ese se piensa al mediano plazo cuando solo tiene el corto. O sea, digamos, no tiene esa posibilidad. ¿Usted cree que ya debería tomar una decisión el presidente? Vamos a ver. Creo que el gobierno está en un proceso de aprendizaje, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Por la misma falta de experiencia política del conjunto, no del presidente, porque él tiene mucha experiencia, sino del conjunto. Todavía no termina la exploración, diría yo, en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, le he puesto el tema educativo. No era posible que un mes después de la huelga no hubiera un puente. Es imposible, es impensable, ¿me entiendes? Sí, pues. Es impensable. Entonces, o que el ministro diga, dentro de 3 días recién voy a decir, una falta de coordinación impresionante. Eso pone en evidencia deficiencias, ¿no? Ahora, la deficiencia hay que tratar de resolverlo lo más pronto posible, no esperar a no sé qué, ¿no es cierto? Sí. Porque si no puede ser tarde, porque el desgaste va avanzando, pues, ¿no? Y la verdad es que en política, cuando uno agarra curva de desgaste es muy fuerte y es bien difícil revertir. Sí, ¿no? sí, no, eso está clarísimo. Ya con 19 es como para estar bastante bien preocupado, difícil, ¿no? Al año. Sí, por eso digo, pues, al año. No, porque si esto te da el 4º año, digamos, en realidad no está tan mal. A nadie le llama la atención, a ver, 19 del 4º año está bien. Sí, es verdad. Pero el presidente, claro, puede estar escuchando y tomándose su tiempo. Pero este es un asunto que no solo tiene que ver con el presidente y su gabinete, tiene que ver con el país. A ver, si yo digo, la huelga magisterial duró el tiempo que duró y se pudieron evidenciar una serie de debilidades en la administración de la huelga, la insistencia del gobierno por reactivar la economía, ya se anuncian grandes proyectos y uno ve los proyectos y los proyectos tienen resistencia social en la zona donde se quieren hacer y no se ha hecho un trabajo en este año para tratar de convencer y persuadir a la gente de que eso probablemente sea lo mejor que hay que sacar adelante. 3 o 4 conflictos al mismo tiempo, este gobierno no aguanta. Yo todavía le pregunté a Lerner Guitis acá si el gobierno soportaría un conga y dice de ninguna manera, o sea, se puede, y el presidente no está viendo ese riesgo. Por eso puede pasar en cualquier momento, porque así es el país un poco, convulso en muchos espacios y lugares, ¿no? Sí. Entonces tiene que haber una sensibilidad respecto a la problemática social. Yo veo al gobierno muy compenetrado en la recuperación económica y espero que tenga éxito, sí, porque parece que hay indicadores favorables, pero yo no le veo el lado sensible humano, como se dice, ¿no? Social. No porque quizás no lo tengan, sino porque si lo tienen que exhibir, pues, claro, ¿no es cierto? Lo deben exhibir. Creo que el tema, por ejemplo, vamos a preguntar, el tema minero, ¿no? Que es indispensable ahora que empiezan a subir los precios de los minerales. Es importantísimo meterse de pico y patas en evitar los conflictos sociales. Por ejemplo, hay una mina muy importante por Cajamarca Nueva, sí, que cuando yo era primer ministro allanamos la oposición social, nos pusimos de acuerdo, se logró una solución. Pero después vinieron los problemas, Conga, todo se paró ahí. Ahora hay la posibilidad de retomarla, ¿no? Pero lo hacen a espaldas de la comunidad, entonces la comunidad dice, ¿y yo? Sí, ¿no es cierto? Oye, ya habíamos tenido un arreglo hace un poco más de 10 años y ahora otra vez en el aire. Entonces, no se ha trabajado. Por esa falta de, vamos a decir, de piel en el tema presión de alguna manera, es que se pueden frustrar como se frustraron los proyectos del famoso destrave del primer año. ¿Qué cosa ha sido el no destrave? Ninguno. Ha sido eso. Pero no es un negacionismo en términos concretos, o sea, decir... Yo diría que es una falta de experiencia, ¿no? Es una falta... Pero un presidente como Kuczynski, falta de experiencia, digamos, ¿qué le faltaba a Kuczynski en el Estado para no saber todo lo que había que saber? Primer ministro, ministro de Economía, cada vez que había problemas... Bueno, es que no es fácil, fíjese, permítame. No, yo sé. Esto es una tarea sumamente complicada, que requiere mucho compromiso, que requiere un equipo que piense igual, ¿no? El equipo actual yo lo veo disímil en algunas cosas y quizás no con la compenetración que debiera tener, algunos, ¿no? Por lo menos. Entonces, espero, ¿no?, que estas cosas se corrijan. Yo creo que es la falta de experiencia, ¿no? El hecho que el presidente la tenga no quiere decir que todo el equipo la tiene. Entonces... Ya, pues, pero el presidente sí la tiene, tiene que tomar decisiones. Bueno, sí la tiene, pero el presidente debe estar abrumado de cosas también, hay que entenderlo, ¿no? Yo lo entiendo, yo lo entiendo, porque una cosa es estar
en la arena con el toro y otra cosa es estar en el tendido mirándolo, ¿no? ¿Y usted entraría al ruedo o no? Como primer ministro. Déjeme en el tendido tranquilo. No, pero le pregunto, Lourdes Flores ha dicho que si la llaman iría, ¿usted? Me parece que Lourdes Flores sería una propuesta estupenda, como otros nombres que se han barajado. Y yo estoy en el Parlamento, tranquilo, no, pero si le piden, haciendo... Mira, ¿sabes qué, Jorge? Mira, maestro, ya, mire, a ver, hay que sumar porque si no esto se va camino al despeñadero y ahí sí. ¿A usted que lo podría contar entre mis críticos, sí? Sí, claro. No. Usted sabe que mis más ácidos críticos, ¿no? Hay varios nombres propios que están por ahí, no voy a decir ninguno, pero para mí es una satisfacción que esas personas hoy día estén hablando de mí como una posibilidad. Ya, pero yo creo que pero déjeme decir eso. Hildebrand, por ejemplo, dice, ¿no? Sí. O sea, digamos, Jorge el Castillo es el que ha ganado porque ha dado cuenta y ha dado una clase de cómo tiene que ser política. O sea, es la reivindicación de la política en general, pues. Eso va en contra de toda esa prédica de los últimos años de que la política no sirve para nada. Por lo mismo, me siento más que contento que se piense así. ¿Y el segundo paso es aceptaría o no? Entonces, si esto es así, ¿no? Para mí eso es más que suficiente, ¿no? Porque el hecho que esos que me han querido aplastar, desaparecer, que me daban por muerto, ahora resulta que no, entonces, qué bueno. Ajá. Primer tema. Segundo, yo soy un hombre de partido, lo he dicho varias veces. Yo estoy en el APRA, yo entré a mi partido, mi único partido, cuando yo ingresé a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1968. El próximo año voy a cumplir 50 años en el APRA. Sería ridículo que yo me ponga a jugar por fuera de mi partido, ¿me entiendes? O salirme de él, no tiene sentido. No lo voy a hacer, no lo siento, no lo deseo. Por tanto, en el APRA hay un mecanismo, como usted bien dice, de disciplina que hay que respetar. Ya, de acuerdo. ¿No? El tema de... Tengo un pocos minutos ya, pero quería preguntar el tema de Odebrecht y Alan García. ¿Qué? Alan García, que antes ha unido al partido, hoy día parecería que como que lo divide un poco, porque el actual secretario general, que usted no ha reconocido, digamos, en términos que está impugnado... El que no ha reconocido el jurado de elecciones. No, ya sé, pero digamos, usted no está de acuerdo con eso. Sí. Y Mauricio Mulder, que está de ese lado, los dos han propuesto a Alan García como candidato del 2021. Y Alan García, hasta donde yo sé, lo que dijo es que yo me alejo del partido justamente porque mi última participación no fue la que satisfajo al partido y menos a mí. Lo dijo clarísimamente. ¿Y por qué entonces y nos los ha dicho personalmente también? Bueno, son opiniones personales que hay que respetar, ¿no? Ajá. Pero entre la opinión de dos ilustres compañeros y la del propio interesado que es Alan García, me quedo con la de él. Ya, que él dice, yo me retiro, ya no estoy más, ya cumplí mi ciclo, y que nosotros son, digamos, buenas intenciones de personas que quisieran tenerlo todavía presente. Puede ser. O sea, buscando una tutela. El APRA no puede decir no es tutela, es opinión de ellos, pero hay mucha otra gente que piensa distinto. Ahora, Alan García está preocupado por el tema de Odebrecht. No, ayer ha salido una cosa en Cuarto Poder, no sé si la vio, sobre el tema de Odebrecht y Kuntur, que tenían acuerdos desde el momento en que Kuntur ya sacaba adelante el proyecto. Y después de eso, cuando ya Odebrecht se hace del proyecto, obviamente toma el 51% primero y después toma el control de todo. ¿Ustedes sabían que Odebrecht estaba metido en Kuntur desde temprano? No. Cuando nosotros, por lo menos hasta el contrato del gasoducto del sur, fue creo que el último acto que yo participé siendo primer ministro. Ajá. En el Cusco. Me acuerdo que viajamos al Cusco con el presidente y Juan Valdivia. Y allí se llevó adelante este tema ante el consorcio Kuntur. No estaba Odebrecht en ese momento. Ya, pero ¿ha visto usted que hay contratos? Odebrecht entra después, entiendo, en una negociación privada con los dueños de Kuntur. No, pero claro, pero no entra después. Lo que ayer se ha mostrado es que ya tenían contratos desde el año 2008. Bueno, en el año 2008, en octubre, se hace el compromiso con consorcio Kuntur, octubre de 2008. Pero no estaba, Odebrecht no era parte de ese consorcio. No, ya, claro, no estaba consorciado. Ellos compran, creo, el consorcio, quizás en el 2009. Pero, digamos, no eran socios, pero trabajaban y coordinaban, y según lo puesto ayer, inyectaban dinero para que Kuntur, que no era una empresa que tenía decirle, son dos momentos. Uno es Kuntur solo, sin Odebrecht, para nada. No, pues, pero eso justamente es lo que ayer ha dicho Cuarto Poder. Que esa parte que donde Kuntur iba solo, tenía contratos con Odebrecht que se han descubierto ayer se han publicado. Bueno, eso no se sabía. O sea, entonces la lógica es que si uno quiere
evaluar el tema del gasoducto del sur y Odebrecht o participación, tendría que investigarse también qué pasó. Yo le quiero decir además, tengo que terminar, yo participé en esa suscripción y yo le puedo asegurar que hasta cuando menos, lo que yo doy fe personalmente, eso es un contrato absolutamente limpio. Si después hubo un problema, no lo sé. Ya, pero ¿y usted cree, así como tiene la sensación de que durante todo lo que usted hizo no hubo nada irregular, que más adelante no lo hubo dentro del propio APRA con las adendas y todo lo que pasó después? Con las adendas de otros contratos. No, pero de usted, en el gobierno del APRA. Pues. ¿Se refiere a la obra del gasoducto? No, gasoducto no, otras obras también. No, cualquier sinvergüenza puede estar metido en un gobierno. Pero los sinvergüenzas descubiertos, como usted sabe muy bien, ninguno es afiliado al APRA, ninguno. Esos que están presos, que han sido acusados, que han encontrado cuentas, ninguno es del APRA. Alan García y Velázquez, que ellos no están metidos. No creo, en lo absoluto. O sea, ¿no lo cree? O no creo, no veo ningún argumento para vincularlos a ellos. Me parece que ese es un prejuicio, ¿no? Sí. Tengo que terminar lamentablemente. Cuando uno arregla con la cabeza, como por ejemplo el caso Toledo, no arregla con lo de abajo. Cuando arreglas con los de abajo no llegas a la cabeza, porque por algo te arreglaste con los de abajo. Que es el caso. Otro día lo voy a invitar y hablemos de Odebrecht y de otros temas. Cualquier otro tema. Sí. Muy amable, muchísimas gracias. Y gracias por estar entre mis críticos. Tengo que ir muchas gracias a Jorge del Castillo. Tengo que ir a una pausa, regreso en un ratito para hablar de la seguridad ciudadana, que es un problema serio también. Gracias. No hay derecho, no. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. ¿Sabes dónde estudió nuestro premio Nobel? Obvio. ¿Y dónde se formaron Vallejo, Basadre, Carrión y Unanue? Por supuesto. ¿Y quién tiene los mejores convenios internacionales? Claro. Entonces, ¿por qué no postulas a San Marcos? ¿Y quién te dijo que no? Cierra de inscripciones 6 de septiembre. Examen de admisión 16 y 17 de septiembre. San Marcos te espera. No. 9:36 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Fernando Andrade fue alcalde de Miraflores, fue congresista de la República y presidió durante un tiempo importante en el Congreso, cuando era parlamentario, la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso. Y como tiene conocimiento también del manejo municipal y de, digamos, un enfoque desde esa perspectiva para trabajar los temas de seguridad también, lo hemos invitado para recoger un poco su opinión sobre este serio problema, que si bien es cierto, en algunos casos va avanzando en mejorías, pero el problema es tan complejo y tan grande que esto obviamente la población no lo siente como le gustaría. Señor Andrade, gusto saludarlo, buenos días. No, el gusto es mío y sobre todo por celebrando tus 11 años ya al aire con el programa, que no es poca cosa, ¿no? Todo un éxito que hay que resaltarlo. Muchas gracias. ¿Cuál es su lectura sobre eso? Porque cada vez que nosotros vemos un evento dramático de violencia vinculada a la inseguridad ciudadana, entonces, claro, lo primero que uno piensa es que la cosa se está agravando. Lo que ha pasado en el Jirón de la Unión el otro día, con la muerte de una humilde persona que era trabajadora de limpieza, y la modalidad que usaban estos delincuentes para quitarle la plata a un cambista, da cuenta de que uno puede salir y en cualquier momento una bala te puede caer y se acabó la historia. Y eso no era lo que pasaba, ya siendo grave el problema de inseguridad, hace 2 o 3 años. ¿Qué ha pasado? Mira, lo que ha pasado es que no hemos hecho mucho en estos últimos años. Ya no podemos decir de este último 12 meses. Esto viene acumulándose desde la época de los 90, que cuando tú veías en otros países que había éxitos en seguridad, el caso concreto de Nueva York, que era una ciudad casi perdida, vino un alcalde, Giuliani, y tuvo su brazo derecho que fue Bratton, claro. y pusieron orden en la ciudad. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener a Bratton acá, nos dio recomendaciones y nos dijo, mire, ahora están con armas blancas. Esto después sigue a las armas de fuego, después vienen el sicariato y después sigue así. Nos las cantó hace varios años. Pues. Y entonces, pero si nosotros llamamos a los expertos y no le hacemos caso, no nos quejemos de los resultados.
hay que tomar la medicina, nos guste o no nos guste. Sí, pues. Y esto lo tiene que hacer las autoridades. Ahora, pero su evaluación sobre ya este gobierno y en particular la gestión del ministro Basombrío, que digamos no se puede decir que no es alguien que no conozca el tema, digamos, de hecho lo ha estudiado, lo conoce bastante, yo lo conozco personalmente también y sabe mucho del asunto. Pero una cosa es trasladar ese conocimiento a la realidad y resolver los problemas. Así es. ¿Cómo va? ¿Cómo lo ve? Mira, se han tomado muchas medidas desde comenzar con el orden en la policía. Sí. Tú no podías tener tantos generales como tenía, y yo antes lo decía, que aumentaban los generales y aumentaba la delincuencia, ¿no? Increíble, pero se daba esas circunstancias. Después han disminuido los generales y ya hay algunas mejoras en los índices de seguridad. No lo que nosotros queremos, porque la percepción todavía sigue siendo muy alta, y eso pues te dice que hay todavía mucho por trabajar. Y eso pues en diversas áreas. Hay algo que no veo resultados, porque tú, por ejemplo, ves y te dicen, hay 2.200.000 celulares que se han robado al año, 180.000 mensual. Y mi pregunta sencilla es, te digo, ¿cuántos detenidos hay? ¿Cuántos han sido cuántos han sido denunciados por el fiscal? ¿Cuántos el juez ha sentenciado y cuántos llegaron al penal? Entonces, si no vemos esos resultados, la población dice no se ha hecho nada. Y entonces no estamos viendo nosotros resultados concretos. Ahora, pero digamos, el énfasis, disculpe que lo interrumpa, dice el ministro, han tenido que ver con dos cosas. Una, que son las más vinculadas a un proceso de reforma, que son las que menos se notan y que se hacen por dentro, entre otras la de los generales que usted ha mencionado. Y por otro lado, han concentrado su interés y su atención en el tema de estructurar bandas y disminuir los índices de extorsión, por ejemplo, cosa en que los indicadores efectivamente se han movido a favor en los últimos tiempos. Pero la crítica viene que se ha desatendido el principal problema de la mayoría de la gente, que es estas expresiones como el de Girón de Unión, que dice, voy a caminar por ahí, imagínense, a una cuadra de Plaza San Martín y a 5 de Palacio de Gobierno. Sí. Ahí se ve que no han funcionado los círculos de seguridad. Tú tienes que tener, o anillos, como quieran llamarlo, o plan cuadrante, como quieras identificarlo, pero tú vas viendo lo que está pasando. Y también la colaboración de la población. La población te tiene que decir, porque no es normal que pasen motos por el Girón de la Unión. No es normal que pasen motos por el circuito de los metropolitanos. No es normal. Y para todos nos parece normal y no comentamos, no llamamos, no alertamos. Y eso te dice pues que apenas pasa eso, tú tienes que activar tu círculo de seguridad si es que está funcionando, si es que lo tienes. En otros países funciona así y tú vas cercando el círculo, y si el caso es que vimos que se fue para el RIMAC, oye, ¿qué hicimos en el RIMAC? ¿No? Claro, tenés niveles de conexión lo suficientemente establecidos para que la persecución policial, por ejemplo, se pueda hacer con postas, digamos. Pero ahí, por ejemplo, el ministro ha hecho, más desde mi punto de vista, que lo primero que intuitivamente le ha salido es que vamos a prohibir que en las motos salgan más de uno. Digamos que también no puedes impedir a la gente que viaje en moto todo el tiempo. Me parece que es un tema que ha salido para entretenernos en las discusiones y cambiar el foco del problema. Y obviamente que ya ha visto que no es una reacción, que no es un tema que lo tenían en cartera, porque si lo hubieran tenido listo y preparado, lo hubieran dado cuando se les dio las facultades delegadas, entonces lo hubieran puesto ahí, y ya eso estaría resuelto y se estaría corrigiéndose todavía. Pero se ve pues que ha sido una improvisación que ha salido ahí en esos momentos. Imagínate que ahora vemos que el señor que llevaba la plata, $25,000 dentro de la mochila, ¿no? También, digamos, es un hecho. Pues, es un hecho esto, pero mañana o pasado mañana no van a decir prohibido el uso de mochilas, ¿no? Pues. Entonces no podemos salir con ese tipo de cosas. Salazar en su momento, cuando era ministro del Interior, propuso que iba a poner un patrullero a los que sacaban plata del cajero para llevarlos a su casa para que no le pase nada. No estamos para que las vírgenes lloren también, ¿no? Porque esa época, claro, en ese ¿te acuerdas? ¿No? Eran puro psicosocial, ¿no? Y el señor Octavio Salazar, digamos, descubrió los pistacos en el centro del país cuando estaba discutiendo otro tema vinculados a otros asuntos fundamentales. Pero entonces, ¿usted cree que cuál es la actitud, o sea, digamos, su apreciación sobre lo que está en el gobierno? ¿Hay que dejarlo trabajar? Mira, ¿hay que hacer ajustes, cambios? Hay algo que no está funcionando, que es el Consejo de Seguridad Ciudadana. Y te digo por qué. Porque ahí es donde tú te reúnes, el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, el ministro del Interior, el primer ministro, que es el que lo preside, y Educación y otros personalidades, pero tienes que pedir resultados. Caso concreto fue
tiempo atrás teníamos las ofertas del 2x1, 3x1, 5x1, estudiabas 2 días y te daban un día menos de prisión, y etcétera, etcétera. Era una prerrogativa de la ley, de la justicia, te doy esa facilidad, pero no era obligatorio que todo el mundo salga, ¿no? Entonces ahí, en ese consejo, cuando tú te reúnes con las cabezas, entonces dice, oye, esto hay que corregirlo, ya, entonces vamos a cortar esto. Y ese es el tema y el sitio donde se tienen que tomar decisiones para tener resultados en seguridad. Y digamos, el cuestionamiento es que no está funcionando porque no se reúne, ¿verdad? No hemos visto ya al presidente de la República reunido, por ejemplo, el Consejo Nacional, al ministro del Interior no da cuenta de que se están reuniendo permanentemente. Y si se reúnen debe haber sido con cafecito y galletitas, no más, pues, porque qué cosa trascendió, qué concluiste, porque tú ves cosas concretas. Oiga, ya no vamos a dar esos permisos de 2x1 y 3x1. Eso es una medida concreta, que ahora no la estamos viendo. Y el otro ámbito es, lamentablemente voy a ir terminando, pero preguntarle, con Carlos, que otro día lo voy a invitar para hablar solo sobre Somos Perú y otros temas, pero acá solo quedarnos en el tema de la seguridad. El tema preventivo casi desaparecido, ¿no? Que es fundamental también, porque una cosa es perseguir al delincuente, está bien, tiene que estar donde corresponde, pero otro es evitar que gente entre al circuito de la delincuencia. No, tú lo has dicho bien, el circuito de la delincuencia, porque es un círculo, tenemos que tomarlo desde cuando se detiene a una persona, si el comisario lo soltó, no lo soltó, si el fiscal lo denunció, no lo denunció, si el juez lo soltó, no lo soltó, y cuando, si por alguna razón llega al penal, quiénes son los que lo van a visitar al penal, porque ahí también sigue la mata de la delincuencia. Entonces nosotros tenemos que tener todo ese circuito, y obviamente que lo que tenemos que comenzar es por educación, porque más barato, ya nos lo dijeron, nos sale invertir en educación que tenerlos en los penales. Entonces desde ahí tenemos, si la ministra de Educación está en el Comité de Seguridad Ciudadana y no está participando, los alcaldes están en el Comité de Seguridad Ciudadana y no están participando los alcaldes comprometidos con la seguridad ciudadana. Algunos alcaldes sí lo hacen, pero el metropolitano, por ejemplo, brilla por su ausencia, ¿no? Y tiene asiento en ese Consejo de Seguridad. Esas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta y ponerlo en ejecución, porque no veo resultados, ¿no? De acuerdo. Y la última, solamente 20 segundos para eso. ¿Cuánto en la lucha contra la inseguridad hay que dedicarle a esto que el ministro del Interior ha dicho en el marco de la huelga magisterial? Son como peligro Movadef, Proseguir y el terrorismo. ¿Es un tema central como para decir, bueno, ahora hay que apuntar a ese que es el problema principal, o no necesariamente? Yo te lo digo con soles, ¿ya? En presupuesto, para el próximo año, prácticamente 0 de aumento para la seguridad ciudadana. Entonces no es un problema para el gobierno, te lo está demostrando en cifra y en soles, ¿no? Entonces, si tú puedes aumentar para los maestros santo y bueno, para la reconstrucción del norte santo y bueno, pero para la seguridad ciudadana 0 de aumento para el próximo año. Entonces ahí te dice que no hay un interés para la seguridad, lamentablemente. Muchísimas gracias. No, encantado. Otro día vamos a tener la oportunidad para seguir conversando. Ya no tengo tiempo para más, conmigo hasta el día de mañana a las 8 en punto aquí en No Hay Derecho. Este programa es presentado por Mediacor.pe. El Instituto de Defensa Legal presentó No Hay Derecho, un espacio de noticias, diálogo, debate y participación.